Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Aleluya. Fraternidad Emanuel, como siempre les digo, es un placer, es un privilegio el poder estar con todos ustedes el día de hoy. Saben, como siempre, cuando me avisan que yo tengo que dar una palabra, voy y le oro al Señor, porque uno no se puede parar aquí si no hay preparación. Porque yo sé que Fraternidad Emanuel es una iglesia que no cualquiera viene aquí, sino que es gente de fuego, es gente que necesita palabra. Y el Señor me sorprendió. Me sorprendió de una manera especial dándome esta palabra, que no sé cuántos de ustedes ya la vieron en redes sociales, pero el título de este mensaje es: el antes, diga conmigo, el antes, pero como que ya comió, hermano, el antes de una respuesta de Dios. El antes de una respuesta de Dios. Nunca me había pasado que personas me escribieran y se me acercaran y me dijeran: Suri, desde que yo leí el título del mensaje, algo pasó en mi interior. Algo me dijo: tú tienes que estar en ese lugar. Porque Dios actúa conforme a propósitos y tiempos perfectos. Porque Dios no se equivoca en nada. Dios nunca falla. Y así fue como nació esta poderosa palabra. Y bueno, de las cosas más desesperantes que existen en esta vida, yo creo que está el tiempo de espera a una respuesta en medio de una emergencia. Cuando estamos esperando y esperando y esperando, en ese tiempo donde hay incertidumbre, donde no sabes qué es lo que va a pasar después, en ese tiempo en donde hay poca información, donde tú quieres saber ya las cosas y quieres prepararte mentalmente para eso, pero lo necesitas ya la respuesta. Y a veces lo único que hay es silencio. Y tú estás: la respuesta. Silencio total. Yo no sé tú, pero a mí me ha pasado eso. Y pueden ser desde las cosas más sencillas, como enviar un mensaje de WhatsApp, un Gmail y decir: a ver cuándo me responde, a esperar respuestas más serias y más críticas, como estando en un hospital, que te digan qué es lo que tú tienes, si tienes cáncer o no tienes cáncer, si tienes ese padecimiento o no lo tienes. También cuando estás esperando una respuesta de un tribunal, ¿cómo se siente? Que nunca llega, que sigues esperando y no hay respuesta. Y es ahí, hermano, donde uno desarrolla la verdadera paciencia. No porque queramos, es porque toca. Desarrollamos esa paciencia que no teníamos. Esto, por supuesto, hablando de una manera natural. Pero así como experimentamos la impaciencia, incertidumbre y espera ante una respuesta natural, también experimentamos esto en lo espiritual con Dios. Incluso, por alguna razón, cuando estamos esperando una respuesta de parte de Dios, el desesperín como que crece, como que se vuelve más difícil por alguna razón, en donde hay más desesperación, en donde no tienes paciencia, en donde quieres la respuesta de Dios ya.
Porque es fácil, de una manera natural. Tú puedes enviar otro mensaje, tú puedes enviar otro Gmail, tú puedes tocar otra puerta hasta que te contesten. Puedes ir donde la persona y zamanguearle y decirle: a ver, respóndeme. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el ser que no podemos ver, que no podemos tocar, que muchas veces se queda en silencio? ¿Qué pasa con Dios? Que solamente lo podemos sentir, claro que sí, pero que cuando más desesperados estamos, es en donde menos dice, es en donde hay silencio, y tu alma está gritando por dentro: Señor, ayúdame, Señor, auxilio, necesito tu respuesta. Qué difícil, qué duro es pasar por esta situación. Y casi siempre cuando buscamos una respuesta de Dios, escúchame bien, buscamos no solamente palabras, sino que hechos. Porque cuando le decimos: Señor, respóndeme, no solamente es con una palabra, no es solamente con la Biblia, sino que tú quieres algo con hechos, que se arregle tu situación, que Dios te haga el milagro. A mí no me venga a decir, hermano, que usted solamente espera palabra del Señor, porque es mentira. Aquí somos humanos, ¿no? Todos somos de carne y hueso. Entonces cuando le decimos: Señor, necesito una respuesta, tú esperas hechos. Porque déjame decirte que la enfermedad no son palabras, son hechos. Que las deudas no son palabras, son hechos. Que los problemas no son palabras, son hechos. ¿Qué buscamos de parte del Señor? Hechos. Pero te quiero preguntar, iglesia, ¿cómo recibiremos algo que no entendemos? ¿Cómo queremos una respuesta de parte del Señor si no entendemos cómo funcionan las respuestas de parte del Señor a nuestra vida? Eso no es así. Y Dios me dio esta palabra para personas que han estado esperando una respuesta de parte del Señor. Para personas que se cansaron de estar en el silencio. Para personas que ya se habían desesperado y han pasado meses, han pasado años quizás, y tu respuesta no viene. Pues Dios hizo este día para ti. Dios diseñó este día en su libro, en su santo libro, y decía tu nombre y decía tu apellido. Dios te trajo esta palabra para ti. Dile a la persona que está al lado tuyo: esta palabra es para ti y es para mí. Déjame decirte que Dios no solamente te responderá con una palabra como este mensaje, sino también te va a responder con hechos, como lo que tú necesitas, con ese milagro que tú necesitas, con esa situación que te está ahogando, con hechos. Con hechos. Así que bueno, es importante entender cómo funcionan las respuestas de Dios a nuestras vidas, ya que muchas veces no las recibimos, no solamente porque Dios está probando nuestra paciencia, sino también porque no estamos listos para recibirla. Entonces no solamente Dios probando, es porque no estás listo, amigo, es porque no estás lista, amiga. No estamos listos para recibirlas. Y para que tú me entiendas un poco mejor, hay un tiempo importante dentro del kairos de Dios, es decir, dentro del tiempo de Dios. Y ese es el antes. Para Dios el antes es más importante de lo que tú crees. El antes de la respuesta de Dios. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu actitud antes de la respuesta de Dios? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás pensando antes de que Dios te responda? Y escúchame bien lo que te voy a decir, porque así como nosotros esperamos de Dios no solamente palabras sino que hechos, asimismo Dios espera de nosotros hechos y no palabras.
Yo no sé con quién estoy predicando hoy, pero así como nosotros le exigimos a Dios, Señor, quiero hechos, así mismo Dios te dice, no me hables, muéstrame. No me digas, muéstrame. No hables tanto, actúa. Porque para pedir somos buenos, hermano. Hasta con detalle, con lujo de detalle. Pero ¿qué tú estás haciendo antes? Así funcionan las respuestas de parte del Señor. Y analicemos un poco más allá la frase, estoy esperando una respuesta de Dios. Te lo pondré así. ¿Qué es una respuesta? Según el diccionario, es satisfacer a una pregunta, duda o dificultad. Es la contestación a quien llama o toca la puerta. En otras palabras, para recibir una respuesta debe de haber una acción antes. No se puede recibir una respuesta si no hay una acción antes de ella. Ya vamos entendiendo un poquito más. Si tú dices que estás esperando una respuesta, es porque en el antes tú estás haciendo algo que provoque esa respuesta. Iglesia, ¿o qué es lo que tú piensas? ¿Tú pretendes recibir tu respuesta de parte del Señor mientras estás en tu casa viendo Netflix en vez de orar y ayunar? Ay, discúlpeme, hermano, yo sé que vine un poco dura, pero lo siento, la palabra del Señor. ¿Qué tú pretendes? Venir al culto, sentarte y decir, Señor, dame la respuesta, en vez de estar sirviendo allá en Frater Kids, en vez de estar sirviendo allá en Parqueo, que tú sabes que lo necesitan. Si el pastor te dio la aprobación, ¿qué estás esperando? Ah, no, pero el Señor y la señora quieren respuesta de parte del Señor. ¿Qué pasó con la acción antes de la respuesta? Se llama respuesta, ¿no? Es porque hubo un antes de eso. ¿Qué estás haciendo para provocar la respuesta de Dios en tu vida? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Claro, tú quieres que Dios te responda con hechos, pero tú no preguntas con acción. Y déjame decirte que muchas veces Dios no te manda la lluvia porque primero no has sacado el paraguas. Porque las respuestas de Dios no se esperan, se provocan. La respuesta de Dios no se espera, se provoca, se acciona, se hace. Y entonces Dios te responde. Y entonces Dios te escucha. Entonces Dios dice, me gusta su actitud, voy a responderle. Porque el silencio de Dios no se rompe si antes tú no clamas. Tú te estás quejando por silencio, sigue clamando, sigue orando, sigue ayunando. Porque el que tiene que romper el silencio eres tú, para que haya una respuesta después de parte de Dios. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pidan, ¿y qué? ¿Y qué? Y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y ¿sabes qué? Me encanta porque la palabra ocupa 3 verbos. ¿Y qué es un verbo? Es una acción, es un movimiento, es hacer. La palabra dice pidan, busquen, llamen. Los 3 son verbos. Acciones que resultan en respuestas. Se les dará, encontrarán y se les abrirá. Sencillo. Yo creo que a esto no le llamaría lógica olvidada. Yo le llamaría propósitos evadidos. ¿Por qué?
Porque un propósito no solamente es la meta, es el proceso hacia ella. Lo mismo con la respuesta. No se trata de la respuesta solamente, se trata del antes de la respuesta. Son propósitos evadidos, propósitos que no queremos cumplir porque es difícil. Suri, estoy entendiendo que si yo le pido una respuesta al Señor, yo debo de hacer algo. Yo debo de activarme. Yo debo de provocar la respuesta de parte del Señor a mi vida. Así que ya entendí. Pero dime, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es la manera correcta de accionar para recibir una respuesta de Dios? Pero ya voy entendiendo cómo va la cosa, pero ¿cómo es específicamente actuar en el antes de la respuesta de Dios? Y déjame decirte que la respuesta se resume en una sola palabra poderosa, y es sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Como que la palabra va tomando más y más y más duro. Porque los que saben que es un sacrificio ya entendieron. Sacrificio. Jesús fue un cordero sin manchas, sacrificado por y para la respuesta de Dios hacia nosotros, la salvación. Fue este sacrificio el que hizo que también ya no se siguieran practicando los sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento, haciendo holocaustos con leña, fuego y obviamente lo que iban a sacrificar, ya que fue Jesús el mayor sacrificio de todos, el que nos limpió verdaderamente de nuestro pecado. Ahora bien, una cosa es que ya no estamos obligados a hacer sacrificios, pero sí estamos llamados a hacer sacrificios. Por ahí escuché un... Ya no estamos obligados a hacerlos, estamos llamados a hacerlos. ¿Y qué es llamar? Está en ti si contestar o no. Ya no es obligación porque Dios ya pagó el precio. Jesús ya pagó el precio. Solo estamos llamados a convertirnos en sacrificios vivos para Él. Wow. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque yo ya me sacrifiqué a mí mismo. Ya no vivo para mí mismo, yo vivo para Cristo, yo vivo para Dios. Y eso es volverse un sacrificio vivo. Jesús dijo: tomen su cruz y síganme. ¿Qué es la cruz? ¿Qué simboliza la cruz? Un sacrificio. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Sacrificios vivos para Dios. En el Antiguo Testamento, para recibir una respuesta de parte de Dios, se hacían sacrificios. Si el pueblo necesitaba que Dios los limpiara, que Dios les respondiera, ellos sí o sí tenían que hacer sacrificios. Ahora no tenemos que hacerlo, tenemos que serlo. ¿Quieres recibir la respuesta de parte del Señor? Ay, ahora como que hay menos amenes, como al principio que todos emocionados, y sí, yo voy a recibir la respuesta de parte del Señor. Pero ahora sí como que ya se le fue el ánimo a algunos. Y dicen: uy, no, esto está difícil. ¿Tú quieres recibir la respuesta de parte del Señor? Entonces antes debes de accionar en ser un sacrificio vivo para Dios. Ya en este punto del mensaje se fue la emoción, y discúlpenme, pero Dios no es emocionalista, Dios es espíritu. Y yo no vine a emocionarlos, yo vine a predicarles la palabra del Señor.
Y yo vine a darles la palabra que el Señor tenía para ustedes el día de hoy. Porque en Dios no existen casualidades. Y en este punto del mensaje, ya tú te diste cuenta que es un poco más complicado de lo que tú imaginaste. Que las cosas no son así por así, de esperar y ser paciente y listo. Se trata de accionar. Se trata de ser sacrificio vivo para Dios. Y hoy, iglesia, quiero enseñarte 3 características y principios de un sacrificio vivo que debes de recibir y practicar en el antes de la respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Muy bien. Para los que anotan, pueden empezar a anotar. Número 1. Un sacrificio es una acción de fe. Diga conmigo, fe. Dígalo fuerte, fe. ¿Cuánto se nos habla acerca de la fe en esta iglesia, más que todo, que se llama fe? Y poco la practicamos. ¿Se nos enseña, se nos habla? Claro que sí. Ya no sabemos de memoria. Es la certeza de lo que se espera. No mentiras. Es la certeza de lo que se espera. La convicción. Ay, hermano, se lo sabe de memoria y no lo practica. Entonces, sabemos lo que es la fe, pero es difícil ponerla en práctica. Porque tú me puedes decir, Suri, tú no sabes cuáles son los problemas que yo tengo. Si tú supieras, me entenderías. Si tú supieras el imposible que tengo, tú sabrías el por qué yo estoy así. Y déjame decirte que es imposible hablar de sacrificios si no se habla de fe. Dice la palabra del Señor que una fe sin obras ¿es qué? Muerta. Una fe sin acción es algo emocionalista y cobarde. No es fe. Y es que déjame decirte que la fe no solamente se mueve en el creer en el mañana, sino en vivir el mañana en el hoy. Hay una gran diferencia en decir yo seré sana a decir yo soy sana. Hay una gran diferencia en decir yo seré exitoso a decir yo soy exitoso, a yo seré bendecido, a yo soy bendecido. Es que no se trata del mañana, se trata del hoy. La fe no vive en el futuro, la fe vive en el presente. No importa si tú no tienes nada en ese momento. Si tú dices yo soy millonario y vienes en bus, no importa. Esa fe loca es la que Dios respalda. Esa fe loca es la que Dios responde. Esa es la verdadera fe. Cuando tenemos un vocabulario santo, cuando tenemos un vocabulario no positivo, sino que de fe. Fe en lo que Dios puede hacer. ¿O tan rápido se te olvidó que Dios es el Dios de los imposibles? ¿Quieres medir la capacidad de Dios? Oye, Dios nunca cambia. El Dios de la Biblia es el mismo Dios de hoy, el que puede arreglar tu situación, el que te está hablando en este preciso momento y te dice, decláralo en este momento, no esperes a mañana, decláralo hoy. Yo soy bendecido, yo soy sano. Se trata de creer y accionar como que ya tienes la bendición en tus manos. La fe no se trata en lo que harás mañana, sino en lo que estás haciendo hoy. La fe no se trata en el mañana, en el futuro, sino en lo que estás declarando hoy. ¿Qué es lo que estás declarando? En este momento, no piense mañana, no piense pasado. ¿Qué es lo que tu vida está declarando en este momento? Piénsalo. ¿Será que estás actuando en fe verdaderamente? Claro, la fe es confiar, pero también es hacer.
La fe es creer, pero es accionar. La fe es declarar. Confiar en las obras que estás haciendo hoy es la llave que te abre las puertas del mañana. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo esto, pero vivir como que fuera mañana en el hoy es lo que te abre las puertas a tu favor. Es lo que Dios le llama fe. Y déjame decirte que es imposible hablar de sacrificios, hablar de fe, sin hablar de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe y el hombre de los sacrificios. Las dos cosas. Abraham demuestra que los sacrificios y la fe van de la mano, son juntos. Y lo demostró en una de las pruebas más difíciles de su vida. En Génesis 22, del 1 al 18, vamos a la palabra del Señor. Y si me ayudas a leer, y dice: después de todo, Dios puso ¿a qué? ¿A qué? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y le respondió Abraham: aquí estoy, Señor. Luego le dijo: toma a Isaac. Y me encanta cómo especifica el Señor: tu amado y tu único hijo. Para especificar, ¿no? Tu único hijo. Y ve a la tierra de ¿dónde? Dígalo fuerte, ¿de dónde? Moria. Yo quiero que esa palabra, ese lugar, se le quede marcado en la mente, porque es una base de este mensaje. Y usted va a entender por qué más adelante. Moria. Entonces Dios lo mandó ¿a dónde? A Moria. Y ofrécelo ahí como un sacrificio. Quémalo completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham le dijo ¿a quiénes? A sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá. Adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Y dice el siguiente versículo: Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Y dice la palabra del Señor: entonces Isaac le dijo: papá. Y le dijo Abraham: aquí estoy. Y le dijo Isaac: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Ya Isaac estaba como preocupado porque no veía que cuadraba el asunto. Entonces le preguntó a Abraham: oye, padre, ¿y el sacrificio? Y mira la respuesta de Abraham. Dice la Biblia que a Abraham le dijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Muchos dicen que Abraham le mintió a su hijo por obvias razones, ¿no? Para no asustarlo, para no herirlo, para que el muchacho no saliera corriendo, ¿no? Cualquier padre lo hubiera hecho. Entonces, unos tienen esa teoría, pero ¿sabes qué? Yo más bien creo que la respuesta de Abraham terminó siendo una declaración. En medio del temor, en medio de la incertidumbre, seguramente Abraham buscó la respuesta más fácil y más rápida para decirle a Isaac: no, tranquilo, Dios va a proveer un cordero. Pero qué casualidad que las palabras tienen un gran poder en el reino de Dios. Si es para Dios, díselo fuerte. Porque sin querer queriendo, Abraham estaba declarando algo que él no podía ver, pero que sí podía llegar a creer. Y eso es fe.
Eso es tener confianza en Dios. Seguramente para Abraham ese viaje fue un martirio, hermano. Nosotros leemos esta historia en la escuelita dominical y todo el asunto, la hemos escuchado 1000 veces, pero pongámonos en los zapatos de Abraham por un momento. Y hay gente tan insensible que dice que a Abraham no le costó nada sacrificar a su hijo, porque era tanta la obediencia de Abraham que no le costó, que no le dolió. ¿Sabes qué? El ser obedientes no te hace menos humano, no te hace menos insensible. Tú sigues siendo emocional y eso es normal. ¿Qué harías tú si te piden a tu hijo, a tu hija? ¿Qué harías? Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Oye, normal. Imagínate a Abraham en el camino de entregar a su hijo. Yo me imagino que Abraham veía a su hijo y se recordaba cuando lo tenía en sus brazos, cuando le enseñó a caminar. Y yo me imagino que Abraham tragaba grueso, se hizo el fuerte. Y yo me imagino que Abraham iba caminando, iba orando y le decía: Señor, yo no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, pero yo confío en ti. Pero yo confío que tú tienes un plan en todo esto. Abraham no soltó su fe. Yo me imagino que Abraham en el camino esperaba una respuesta de parte del Señor que le dijera: Abraham, olvídalo, regrésate con tu hijo, es mentira, es bromita, no pasa nada. Yo de verdad, hermano, me imagino que Abraham esperaba algo, una palabra de aliento, aunque sea: tú puedes, vamos, hijo. Pero ¿sabes qué recibió? Un total silencio de parte del Señor, donde lo único que le dijo es: allá es, hijo, bye. Qué difícil. Yo no sé cuántos Abraham hay en este momento que están en ese camino y Dios les habla solamente para decirles: allá es, hijo. Y hay un total silencio. No hay un cambio de opinión en Dios. Yo me imagino a Abraham pidiendo ayuda internamente. Claro, el hombre de la fe, pero era humano. Pongámonos en sus zapatos. Y déjame decirte que no había otra opción que seguir adelante y obedecer. Y dice la palabra del Señor: entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham mató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Y dice la palabra del Señor: inmediatamente, me gusta esa palabra, inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. La fe te hace obediente. La fe no es independiente. La fe es dependiente de la obediencia y la obediencia es dependiente de la fe. Inmediatamente sacó el cuchillo y estaba listo para matar a Isaac. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham. Llegó el de repente de Dios y le dijo: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, porque no le negaste a tu único hijo. Y mira lo poderoso que viene. Luego Abraham levantó la mirada y vio que un cordero. ¿Qué fue lo que Abraham le dijo a Isaac? Hijo, Dios proveerá un cordero.
¿Sabe qué es lo más impactante de esto? Que en el Antiguo Testamento está comprobado que no solamente corderos sacrificaban cabras y otros animales, pero Dios, de pe a pa, un cordero, declaraste un cordero, te va un cordero. ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás viviendo en este momento? Abraham, en su máxima frustración y dolor, declaró sin querer queriendo y le dijo a Isaac: Dios proveerá el cordero. Y después del sacrificio, Dios respondió efectivamente con un cordero para Abraham. Dios sí responde, pero está esperando tu sacrificio. Dios sí responde, pero está esperando tu actitud en fe, tu declaración en fe. Y dice la palabra del Señor: así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Y Abraham llamó a ese sitio: el Señor provee. Y todavía hoy se dice: en el monte el Señor provee. Y después de esto el Señor lo bendijo en gran manera. Pero sabes, me llama la atención el nombre que Abraham le puso a ese lugar: a Moriah. ¿Recuerdas? Diga conmigo: Moriah. Le puso a Moriah: el Señor provee, porque Dios fue un proveedor de un cordero que antes Él había declarado para su vida. Y después del sacrificio, Dios le respondió. Un sacrificio es fe. Número 2, voy rápido porque ya me comió el tiempo. Número 2, un sacrificio es una acción de adoración. Diga conmigo: adoración. Y aquí se pone bueno. Tú vas a ir entendiendo por qué Moriah es tan importante. Moriah es importante porque años después de esto estaba el rey David. ¿Quién? El rey David. Dentro de un problema gigantesco, hermano. Usted no se imagina el problema que tenía David. Porque uno a veces solo lee del adulterio, de que no sé qué y de las batallas. Pero este problema tenía nivel grande. Pero no solamente estaba David en la historia, sino también un jebuseo conocido como Araúna. Aquí, ¿quién ha escuchado hablar de Araúna? Que levante su mano. ¿Nadie? Bueno, va a ser su primera vez aprendiendo acerca de Araúna. Y no se preocupe, yo tampoco sabía quién era él. Fue cuando yo estaba leyendo la Biblia que el Señor me dijo: él. Y ya van a saber por qué. Araúna, que traducido es Ornán en la Biblia. Pero antes de leer, quiero darte un pequeño contexto para que tú entiendas mejor. Y es que David había hecho un censo para reclutar soldados, porque por un momento David puso más sus esperanzas en sus fuerzas militares que en Dios. Y esta acción le hizo que él pecara en contra de Dios, porque él no estaba autorizado para hacerlo. Él desconfió de Dios. Sí, el hombre del Señor, David, sí, ese mismo. Entonces Dios se enojó, pero cuando se enoja, se enoja. Y le dijo: mira, David, te voy a dar que escojas tu castigo. Uy, hermano. Y le dio 3. Escoge. ¿Y sabes qué? Los 3 eran malísimos, pésimos, horribles. Entonces David escogió la tercera opción, que era que viniera peste a la tierra por 3 días. Y esta peste mató a 70,000 personas. Cuando Dios se enoja, se enoja. Ay, 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 no juguemos con fuego, hermano. Porque Dios es serio.
Así que David en efecto la estaba pasando de lo peor. Literalmente vio al ángel de Jehová con su espada desenvainada. ¿Tú te imaginas ver el ángel del Señor con su espada aquí? ¿Ve? Y usted llorando porque el pastor no lo saludó. No, hermano, porque el líder no lo saludó, porque no me pusieron a servir. ¿Usted quiere ver al ángel del Señor con la espada desenvainada? Entonces no llore, no pasa nada, siga adelante. Era serio lo que estaba pasando David. Entonces, Primera de Crónicas 21 del 18 al 23 dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar. ¿De quién? De Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio el ángel. Los 4 hijos de Arauna, por cierto, Arauna es un hombre, porque yo sé que suena como nombre de mujer, pero era hombre, salieron huyendo y se escondieron. Y dice la palabra del Señor: cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro ¿en qué? ¿En qué? Y David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Y mira la respuesta. Wow. La respuesta de Arauna lo cambia todo. Y dice: tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Y cierra diciendo: se lo daré todo. Imagínate, no solamente le estaba dando la tierra, sino le dijo: yo le doy absolutamente todo lo que usted necesite. Tómelo todo, yo se lo doy todo. Por favor, tómelo todo. Iglesia, ¿cuándo vamos a entender que la adoración es darle absolutamente todo a Dios? Que la adoración no es una canción, es una acción, es entregarle, es darle a Dios. Y sabes, cuando leemos estos versos, si alguna vez los has leído quizás, casi siempre nos enfocamos en David, porque más adelante sigue la historia y es muy linda. Pero a mí me impactó tanto la adoración de Arauna, porque él no le dijo: tome esta parte. Él le dijo: tómelo todo, yo le doy lo que usted necesite. Qué adoración más linda y genuina la de este hombre. Este hombre estaba dispuesto a despojarse de absolutamente todo. Y ¿sabes qué? A ti Dios no te está pidiendo todo, te está pidiendo un momento donde tú te entregues por completo. Dios no te pide que le des todas tus finanzas. Dios pide que le entregues por completo tu corazón. Dios pide que le adores en espíritu y en verdad. Pero no, ni siquiera en el culto puedes adorar bien, porque estás pendiente de cómo te ves adorando. Si la hermanita me ven bien, si me ven mal. No, mejor me quedo de brazo cruzado, porque no. Es que el cantante mucho salta y siento que me va a pegar. No, aquí me quedo. Yo no quiero adorar. Ay, no, es que la gente solo para adentro. Vine a recibir mi respuesta, vine a recibir mi milagro. ¿Y la parte de Dios dónde está? ¿Y la parte de darle a Dios dónde está? Muchos de ustedes ya tienen hasta marcado el reloj a qué horas entra el pastor Luis. No, a las 7:10 va entrando. Entonces si salgo a las 6:30 llego a tiempo. ¿Y la alabanza?
¿Y la adoración? ¿Usted a qué viene? ¿A dar show? ¿O a que Dios lo mire? ¿Qué cuesta, hermano, hacer lo que levanten la mano? Ahí vivimos los adoradores. Levanten las manos, hermano, levanten las manos, gócese del Señor. Y son unas piedras. Hasta más doblan la cara. Yo estoy ciega, pero el Espíritu me lo muestra. Así con los brazos cruzados. Se sientan. No aguantan estar parados 40 minutos, pero es jugar fútbol, es bailar, es lo que sea. Ahí sí, toda la noche. Bueno, voy a seguir predicando. Entonces el punto es que no le estamos entregando a Dios lo que Él se merece. Oye, que tu vida sea una adoración donde constantemente le estés entregando a Dios tus tiempos, tus decisiones, tus diezmos, tus ofrendas, tus años, tus etapas, tu juventud, tu adultez, tu vejez. Eso es adoración. No solamente es cantar lindo, porque cantar lo hace cualquiera. Adorar son pocos. Adora a Dios entregándote en sacrificio a Él. Porque mira, Él ha hecho tanto por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué le estamos dando a Él? ¿Cómo le estamos pagando? Sí, habrán cosas difíciles de entregar en adoración, como por ejemplo sueños, proyectos, esperanzas que nosotros teníamos en lograr algo, y Dios te dice: entrégamelo. No es así la cosa, es a mi modo, es a mi forma. Renuncia a tus sueños, entrégamelos. Eso es difícil, muy difícil. Es difícil dejar de pasar tiempo en familia y venirte a la iglesia. Es difícil, yo lo entiendo, yo soy hija de pastor. Es difícil ser un adorador en espíritu y en verdad. Pero déjame decirte que si el barro se entrega por completo al alfarero, entonces es ahí donde Él puede hacer una obra perfecta en ti. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego, les suplico que entreguen todo su ser como sacrificio. Y sigue diciendo: sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y mira cómo cierra el versículo. Esta clase de ¿qué? ¿De qué? Es la que realmente tiene sentido y tiene lógica. Una adoración es un sacrificio, y un sacrificio es una adoración. Este hombre ofreció un gran sacrificio en adoración. Y déjame decirte que no conocemos la vida personal de este hombre. No sabemos qué problemas tenía este hombre. No sabemos qué dificultades tenía este hombre. Ni siquiera sabemos si él estaba quebrado, si tenía problemas financieros. Y este hombre fue con una actitud a darlo absolutamente todo. Y me encanta porque este hombre llegó con una actitud de dar y se fue con la unción de recibir. Porque él llegó dispuesto a darlo absolutamente todo, y Dios lo terminó sorprendiendo al doble. Porque ese hombre no se imaginaba que de ese lugar iba a salir bendecido. Dios le respondió a este hombre por su sacrificio y su actitud. ¿Con qué actitud tú viniste al culto?
Ay no, la Suri iba a predicar. Me equivoqué, yo pensé que el pastor Luis iba a predicar. ¿Con qué actitud tú viniste al servicio? ¿Con qué actitud tú levantaste tus manos? ¿Con qué actitud estás sentado en esa silla? Dios honró la adoración. Dios honró la acción de ese hombre. Dice la palabra del Señor: pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. Y mira lo que le dice David: no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. David aparece nuevamente en escena, hermano, y con todos los poderes. Qué impactante la respuesta de David. Wow, cuánto tenemos que aprender de David, y no solamente porque mató al gigante. Míralo, míralo. David le estaba diciendo y nos está enseñando que un sacrificio no es compartido, que tú no te puedes lucrar, tú no puedes sacar el pecho por el sacrificio de tus líderes, por el sacrificio de tus pastores. Ah, no, yo me congrego en la frater. El sacrificio es individual. El sacrificio te cuesta a ti, no a los demás. El sacrificio que Dios recibe es tuyo. Oye, no es por la fe de tu hermanito, no es por el amén de tu hermanito, es por tu amén, es por tu sacrificio, es por tu actitud. Los sacrificios no se comparten. Cuestan, pero te cuestan a ti. Cuestan, pero es para Dios. Cuesta, pero se trata de lo que yo le estoy dando al Señor. Wow. Así que David le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. No estamos hablando de dólares, hablamos de oro. Oro. Para que usted me crea que Araúna sí fue bendecido, obviamente por su sacrificio y su actitud. Y sigue diciendo: allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, mira bien, el Señor es decir, le respondió con fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Dios sí responde ante los sacrificios vivos para Él. Pero la historia no se termina allí, porque me impactó el cómo Dios respondió. Porque David no hizo un sacrificio cualquiera. Dios hizo el siguiente, número 3, con esto termino. Un sacrificio es una acción de purificación. Diga conmigo, purificación. Recuerda que David había pecado en contra de Dios y el pueblo estaba sufriendo por la mala acción de David. Por eso, para purificarse y asimismo detener las plagas y el sufrimiento de su pueblo, tenía que hacer un sacrificio a Dios. Déjame preguntarte, ¿será que tu familia está sufriendo tus malas decisiones? ¿Tus malas actitudes? ¿Será que tus hijos están pagando las facturas que son tuyas? Porque has estado en pecado, porque has estado haciendo las cosas mal. Los que están a tu alrededor están pagando por algo que no es para ellos. Déjame recordarte, iglesia, que justo estamos en el año de la purificación. También de los milagros. Y sí, eso es lindo, eso es hermoso escucharlo. Pero déjame decirte que la respuesta de Dios, es decir, los milagros, no llegan sin antes una purificación. ¿Por qué será que el Señor
les ha estado predicando tanto acerca de la purificación y no les llega el milagro? ¿Ah? Porque la palabra se lanza, porque hay milagros que se desatan, pero Dios no le entrega nada al que está impuro. Y si Dios dijo, ok, Fraternidad Emmanuel será el año de los milagros, en donde verán mi gloria, pero purifíquense. Mira, estamos en febrero. ¿Por qué tu milagro no ha llegado? ¿Qué es lo que te falta? Purificarte de verdad. Dios no está jugando con nosotros. Dios quiere darnos más, pero nosotros tenemos que purificarnos. Y David es la prueba que ninguno de nosotros estamos exentos de fallarle a Dios, porque quizás muchos de ustedes están diciendo, no, yo soy perfecto, no, yo oro, yo leo la Biblia, yo vengo a todos los servicios, así que eso no es conmigo. David era conforme al corazón de Dios y fallaba. Fue adúltero. Desconfió de Dios. El hombre que derrotó al gigante con esa fe desconfió de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿De verdad estamos tan puros como nosotros decimos? No sé, yo soy humana. Yo me equivoco. Hay que purificarnos. Cuando sabes que estás fallando, cuando sabes que estás haciendo las cosas mal, que a pesar que te lo predican una y otra y otra y otra y otra vez y no cambias, es en donde tienes que reaccionar. Iglesia, despierta, porque tú no vas a recibir la respuesta que tú tanto anhelas si tú no te purificas. Si no eres puro delante del Señor, muriendo a la carne, siendo un sacrificio vivo que muere a los pecados ocultos, a la desconfianza. Porque fue la desconfianza la que hizo pecar a David. Imagínate, una cosa tan pequeña e insignificante fue la que el enemigo utilizó. Les dejo de tarea que lean este pasaje. Y dice la Biblia que el enemigo tentó a David con la desconfianza. Porque la desconfianza puesta en acción es pecado. Y David es la muestra de eso. No solamente debes de sacrificar cosas buenas, sino que principalmente las cosas que te alejan de Dios. Y fue después que David hiciera un sacrificio de purificación que Dios le respondió. Y quiero que me prestes mucha atención a esto, porque aquí toma un gran sentido todo esto. Porque sabes, Dios no solamente le contestó a David con fuego, lo hizo con un anhelo del corazón de David. Porque Moría, ¿se acuerdan? Moría, el lugar que yo les dije que se grabaran en la mente, Moría, en donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo, fue donde David le estaba comprando a Araúna en ese momento. Pero realmente David no iba a comprar algo solamente para sacrificios. David tenía un anhelo más allá de eso. Porque cuando David vio Moría, dijo: este es el lugar perfecto para construir el templo a papá. Ese era el anhelo de David, la casa de Jehová. Así que lo compró. Y como sabemos, Dios no le concedió a David construir el templo, pero sí se lo concedió que lo construyera su hijo Salomón, años después de que David haya comprado la tierra de Moría. Moría es el lugar de sacrificios a Dios, donde un día Abraham lo nombró como el Señor provee, proveedor de respuestas. Respuestas con un cordero para Abraham, respuestas con oro para Araúna,
y respuesta con el templo deseado de David. Los 3 puntos se enlazan en un mismo lugar, Moriah, donde ocurrieron sacrificios y donde ocurrieron respuestas de parte del Señor. Déjame decirte, iglesia, que Fraternidad Emmanuel es tu Moriah. Esta iglesia es tu Moriah, donde Dios te va a responder, porque la unción está en este lugar. Pero antes deben de haber sacrificios. Es el lugar de sacrificios y el lugar de respuestas. Allí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos.